Queremos saludar a cada una de las personas que nos sintonizan. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, quisiera que invitáramos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora vamos a exponer su palabra, Señor, y así que invitamos su Santo Espíritu que nos acompañe, Señor. Una bendición muy especial a todos los oyentes que nos están sintonizando, Señor. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle una bienvenida a cada una de las personas que sintonizan este programa radial vía estos medios aquí en el área local. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por su fiel sintonía, gracias por sus oraciones y por su apoyo a este programa radial. Sean todos muy bienvenidos. En esta hora, hermano Frank, como siempre, queremos leer nuestro versículo tema de este programa que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 hasta el 6. Nos dice el Señor: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Por eso que nosotros nos preocupamos por presentar estos programas, por traer estas verdades para el tiempo del fin. Hermano Fran, muchas de estas verdades lamentablemente son impopulares. Claro. Pero bien, hoy traemos dos mensajes muy importantes, dos de esas verdades que son impopulares y que hoy por hoy no se quieren predicar, pero están en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar de salud también, porque nos gusta traer las notas de salud o las gotitas de salud, como usted le llama. Hemos estado hablando durante todos estos programas acerca de los 10 mandamientos de la buena salud. Y hoy vamos a hablar del mandamiento número 9. Dice: practica el hábito de hablar bien de los demás. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre eso? Santiago capítulo 3, versículos 7 al 10 dice: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Surge una pregunta, hermano Lopera. ¿Será que nos afecta estar de chisme en chismes como cristianos a nuestra salud mental, espiritual y física? Muy importante pregunta. La palabra de Dios tiene respuesta para cada una de nuestras interrogantes. En el libro de Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 24 nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es muy importante, hermano Fran, porque hay muchas personas que usan palabras fuertes, ofensivas, palabras duras, pero dice la Biblia: la lengua de los sabios es medicina. Y nos dice Levítico capítulo 19, versículo 16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Muy importante, el libro de Proverbios abunda mucho en cuanto a esto, hermano Frank, hermanos que nos están escuchando en esta hora. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 13 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y Proverbio capítulo 20, versículo 19: el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremeta pues
con el suelto de lenguas. Muy importante, es increíble cómo la palabra de Dios nos habla en cuanto a esto. Hay muchas personas que desafortunadamente les falta un don que todos nosotros debemos de tener, hermano Fran, que se llama la discreción. Cuando usted le comenta algo a alguien o le confía algo a alguien, esa persona fácilmente lo dice a otras personas. Por eso dice el sabio Salomón en el proverbio que usted acaba de leer, Proverbios 20:19, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Claro. Nosotros tenemos que saber a quién nosotros le confiamos nuestros más íntimos secretos. A quien nosotros tenemos que confiarle nuestros más íntimos secretos es a nuestro gran amigo que se llama Cristo Jesús. Tenemos que aprender, hermano Fran, a confiar solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a estar siempre contándole sus problemas, sus intimidades, lo más profundo de sus corazones a sus amigos supuestamente, pero muchos de ellos traicionan su confianza y lo vuelven un chisme. Así mismo es. En el libro de Proverbios, el capítulo 17, versículos 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, óigalo bien, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A veces, mi hermano Fran, abrimos mucho la boca y nos metemos en problemas. Claro. Decimos cosas que después nos arrepentimos de ellas. Ofendemos a nuestro prójimo, herimos a nuestros seres queridos o a nuestros familiares. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Necesitamos ser discretos, mis queridos hermanos. Cuando alguien venga donde nosotros y nos confíe algo, debemos de guardar discreción. El Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano. Hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. A todos debemos tratar con cortesía y delicadeza, como hijos e hijas de Dios. El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aún con sus perseguidores, y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu. Mirad a Pablo cuando compareció ante los magistrados. Su discurso ante el rey Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El evangelio no fomenta la cortesía formalista tan corriente en el mundo hoy, sino la cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón. Amén, amén. Esto fue nuestra gota de salud. Queremos recordarles que al final del programa vamos a dar los teléfonos. Si ustedes necesitan los materiales, manténganse en sintonía. El tema de esta mañana, que es un mundo en crisis, señales de la segunda venida de Cristo, parte 2. ¿Por qué está el mundo en estas condiciones? Usted se preguntará. Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras preguntas e interrogantes. Leeremos Mateo capítulo 16, versículo del 1 hasta el 3, para comenzar este programa. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, o sea, a Jesús, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano Fran, es muy importante porque Cristo nos está haciendo un llamado a través de estos dos textos que acabamos de citar, Mateo 16 del 1 al 3 y Lucas 21, 28. Jesús les dijo a los líderes de la nación judía, a los judíos en aquel entonces les dijo hipócritas, porque sabían distinguir el aspecto del cielo, pero no se daban cuenta de las señales de los tiempos. ¿Por qué las personas preguntan y hacen esa interrogante y dicen por qué el mundo está en estas condiciones? Porque simplemente no nos estamos dando cuenta de que estas son señales de la segunda venida de Cristo. Estas son señales que Cristo dejó establecido y son de la inminente
aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Y por eso Cristo lo dijo en Lucas, nuevamente usted lo leyó: cuando ustedes vean estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esas son las preguntas más comunes hoy en día que estamos viendo en el mundo. ¿Por qué el mundo está en estas condiciones? ¿Por qué hay tantas violencia y tanto crimen, tanta delincuencia, tanta inestabilidad social, tantas guerras? ¿Habrá una solución para los problemas de esta tierra? ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? ¿Qué sucederá no solo en este país, sino en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse la paz a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? Esa fue una pregunta que hicimos la semana pasada. La palabra de Dios respondió parcialmente esa pregunta. Hoy nosotros vamos a estudiar otras señales de la segunda venida de Cristo. Y es por eso, hermano Fran, que nosotros nos limitamos a citar lo que dice la palabra de Dios. Amén. En este programa. Yo no sé si las personas a esta altura se han dado cuenta de que nosotros leemos muchos textos bíblicos a través de estos micrófonos. Y es por eso que siempre le decimos a las personas: tengan papel y lápiz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la regla de sabiduría, de conocimiento, y debe ser nuestra única regla de fe. Amén. La palabra de Dios es la que nos dice dónde nosotros estamos parados en el tiempo profético de la historia de esta tierra. ¿Por qué el mundo está en estas condiciones? ¿Por qué el mundo se encuentra en estas condiciones? ¿Y por qué el mundo va hoy a la deriva? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso no lo podemos negar. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. La época en que vivimos es importante y muy solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de esta tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra y en el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, mis queridos hermanos radioescuchas, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, en este país en el cual nosotros residimos tal vez, y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios, la prensa, las noticias, el internet, en fin, la radio, están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco, y eso es lo que estamos viendo hoy en las noticias. Sí, señor. Quizás vamos a hablar un poco de eso en cuanto a ello, hermano Fran. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos, los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El enemigo, o sea, Satanás, ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Vamos a hablar de las señales entonces del tiempo del fin. ¿Cuál sería, hermano Frank, la señal número 3? Continuando de la semana pasada, vamos a Mateo capítulo 24, versículos 6 y 8. Señal número 3, la guerra. Muy importante. Y dice en la palabra de Dios: y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dijo Jesús. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y todo esto será principio de dolores. Citamos Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. O sea que esas son palabras proféticas que pronunció Jesús en el famoso sermón del Monte de los Olivos, ese sermón profético extraordinario que abarca Mateo 24 y Mateo capítulo 25. Mis queridos hermanos, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es una señal inminente que estamos viviendo, que la estamos viendo ante nuestros ojos. Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. Pronto se producirán entre las grandes naciones dificultades.
no se cesarán hasta que venga Cristo. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir a aquel que ha preparado un trono en el cielo y cuyo reino rige sobre todos. Dios no ha abandonado a su pueblo, y nuestras fuerzas escribas no es abandonarlo a él tampoco. Muy importante, el libro de Jeremías, el capítulo 50, corroborando las palabras de Jesús, el profeta Jeremías, en el capítulo 50 y el versículo 22 dice: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para substituir en el día del Señor. Tremendo ese comentario que usted ha hecho, hermano Lopera, porque ¿cuántas personas mueren en una guerra sin estar convertidas en el Señor? Así es. Y ya su vida eterna quedó destinada. Así mismo es. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. Pero podemos hacer una pregunta muy importante: ¿por qué vienen las guerras, hermano Frank? Santiago capítulo 4 y versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Muy importante, la época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis, mis hermanos. En este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estrellar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describir. ¿Qué más habla la Biblia en cuanto a las guerras, hermano Fran? Bueno, Joel capítulo 3 y versículo 9 dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerras, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y queremos aclarar algo, que nosotros no estamos promoviendo la guerra, por supuesto, ni estamos a favor de la guerra. Obviamente, estamos a favor de la paz. Amén. Simplemente que lo que se está viviendo en este país, en este mundo actualmente, las guerras y los rumores de guerra no es otra cosa que un cumplimiento fiel de las palabras proféticas de Cristo Jesús. Y esa es una señal evidente de que su venida está a las puertas. Por eso citamos los versículos bíblicos. Exactamente. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes, mis queridos amigos radioescuchas. La profecía se está cumpliendo rápidamente ante nuestros ojos. El Señor está a las puertas. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo muy pronto. Satanás está trabajando por medios humanos. Una crisis está por sobrecogernos. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Muy importante. Vamos a citar, hermano Frank, una declaración que se encuentra en un libro de historia, porque los libros de historia están llenos de acontecimienos, narran la historia pasada. Un libro de historia que nosotros tenemos por acá, que se llama Historia del Mundo, páginas 484 y 85, hablando de la Segunda Guerra Mundial. La última guerra, esa es una pregunta. ¿Qué podemos decir en cuanto a ello? La primera bomba atómica, óigalo bien, de acuerdo a este libro de
historia, fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. ¿Quién no recuerda la Segunda Guerra Mundial? En minutos, la ciudad fue destruida y murieron 90,000 personas. Cuando los líderes japoneses aún rehusaban rendirse en aquel entonces, una segunda bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki 3 días más tarde, o sea, allí en Japón, matando a 40,000 personas. Entre estas dos bombas, un total de 130,000 personas murieron. Finalmente, el gobierno japonés se rindió. El 2 de septiembre del año 1945 se celebró el día BJ, que quiere decir Victoria sobre Japón. El general Douglas MacArthur, general del ejército norteamericano, aceptó la rendición de los líderes militares japoneses en la cubierta del portaaviones estadounidense Missouri, en la bahía de Tokio. En su discurso a los presentes, preste mucha atención, hermano Fran y hermanos que nos están escuchando, ¿qué palabras dijo el general MacArthur en ese famoso día de 2 de septiembre de 1945? El general MacArthur marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y dijo: hoy las armas están en silencio. Tal parece, hermano Lopera, que el general MacArthur desconocía las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulos 24:35 y Lucas 21:9. Así es, citamos nuevamente las palabras de Jesús. MacArthur parece que no conocía la historia bíblica, no conocía el relato bíblico, porque las palabras de Jesús son infalibles. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Lucas capítulo 21, versículo 9, y cuando iréis de guerras y seducciones de guerra, no alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Muy importante, ahí está, Jesús lo dijo. Mateo 24:35 dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, óigalo bien, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Hermano Fran, yo pienso que los hermanos que nos están escuchando en esta hora están tomando nota de cada uno de estos textos bíblicos que nosotros estamos leyendo, porque esto es palabra de Dios, esto es una Amén. Profecía bíblica. El Señor se lo mostró allí a Juan en el libro de Apocalipsis y le dijo que lo que iba a venir en el tiempo del fin previo a su segunda venida de Cristo no iba a ser paz y seguridad. Al contrario, iba a ser muerte, iba a venir espada sobre la tierra, o sea, muerte, derramamiento de sangre, iba a venir hambre, mortandad, etc. ¿Y qué estamos viendo hoy en este tiempo? Es precisamente eso, un cumplimiento fiel de las palabras de Jesús. Acuérdense, hermanos oyentes, que estamos citando las señales previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Una pregunta muy importante: ¿cuál es la causa de la guerra y de los conflictos que vemos hoy en día? Muy importante, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 hasta el 7, lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a hablar acerca de las guerras del siglo XX, hermano Fran. ¿Por qué? Porque el general MacArthur, citamos nuevamente las palabras de este hombre allí en la cubierta del portaaviones Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. Este hombre dijo: hoy las armas están en silencio. Él no se imaginaba que las palabras de Cristo se tenían que cumplir al pie de la letra. Y vemos algunas guerras desde el siglo XX. La primera y famosa guerra mundial, que fue desde el año 1914 al 1918. 37 millones de seres humanos murieron en esa guerra. También tenemos la Segunda Guerra Mundial en el 1939 hasta el 1945. Uno de 50 a 70 millones
de muertes. Muy importante. Tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, como dijo MacArthur, las armas están en silencio. Él no se imaginaba que venía la famosa Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que comenzó en el año 1947 y se extendió hasta el año 1991. Después de eso vino la Guerra de Corea, del año 1950 al año 1953, un estimado de 675,000 a 1.7 millones de muertos. Increíble. Tenemos la Guerra de Colombia, que empezó en 1964 hasta hoy en día, que eso no ha terminado. O sea, la guerra civil. Exacto. Aproximadamente 250,000 de colombianos han muerto hasta hoy día allá en esa ciudad. La famosa Guerra de Vietnam, que empezó desde 1965 hasta que culminó en 1975. 1,700 muertes. 1,700,000 muertes en esa guerra. Impresionante. Así es. Tenemos también, y vale la pena mencionarla, la guerra civil en El Salvador, el país allí en Centroamérica, que se extendió desde el año 1980 al año 1992, y un aproximado de 75,000 salvadoreños perecieron en esa guerra atroz, en esa guerra civil. Tenemos la famosa Guerra de las Malvinas, allí en Argentina, entre Argentina e Inglaterra en 1982. La Guerra del Golfo Pérsico en el 1990 hasta 1991. La Guerra de Bosnia, de 1992 al 1995. Ahí murieron más de 100,000 personas. Increíble. Y también siguió, las palabras de Jesús se tenían que cumplir, mis queridos radioescuchas. No podemos detener las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Después de la Guerra de Bosnia vino la primera guerra chechena, que se extendió del año 1994 a 1996, y después vino la Guerra de Kosovo en 1999 y concluyó en el siglo XX con la Segunda Guerra de Chechena de 1999 al año 2006, se extendió hasta el año 2006. Vamos a hablar de las guerras del siglo XXI, sí, hermano Fran, por favor. Porque la que mencionamos fue del siglo XX, pero en el siglo XXI continuaron las profecías tomando su cumplimiento. Así es. Tenemos la guerra de Afganistán, que comenzó en octubre de 2001. Y todavía está en pugna ese país, en Afganistán. Estados Unidos está allí presente en esa guerra que no termina. La guerra, la siguiente. Perdón, de Estados Unidos con Irak, que fue el 20 de marzo de 2003. Correcto, la invasión de Estados Unidos contra ese país en Irak. Tenemos la guerra de Pakistán. Desde el año 2004 hasta el presente han muerto aproximadamente 10,162 personas en esa guerra. Tenemos la guerra en Libia en el año 2011, 1,928 muertos en esa guerra. La guerra civil en Siria, que empezó desde 2011 hasta el presente. Unos 55,000 personas murieron en esa guerra. O han muerto hasta el momento, claro, porque esa guerra todavía continúa. Y ¿qué podemos hablar en cuanto a lo que estamos viviendo hoy, hermano Frank? Que eso ha aparecido en las noticias, en los periódicos, en la prensa mundial, en fin, en la internet, en todos los medios de comunicación, lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. ¿Usted quiere abundar un poco en cuanto a eso? Sí, es la guerra que está de moda hoy en día y la más peligrosa de todo, que es la lucha contra un enemigo invisible, el terrorismo. Y ya en esta semana vimos un publicado que dice que el ejército israelí comenzó hoy lo que definió la segunda fase de la operación Plomo Fundido. Y tras una semana de ataque aéreo, lanzó una ofensiva de tropas de tierra con el apoyo de helicóptero y artillería en la franja de Gaza, con el objetivo, afirma, de ocupar las zonas desde donde Hamás dispara cohetes hacia Israel. Las primeras víctimas reportadas fueron un niño palestino que murió y otras 11 personas que fueron heridas esa noche por un disparo de un carro blindado israelí en la ciudad de Gaza. Según los testigos y fuentes médicas, de acuerdo con los expertos militares de la televisión israelí, las tropas están
penetrando en la franja de Gaza sobre 3 ejes en el norte, centro y sur del territorio palestinos. Muy importante, ya vemos que está en pugna ese país allí en Israel y los palestinos. Esa guerra no termina, esa guerra tiene más de 4,000 años. Están luchando esas dos naciones, mis queridos hermanos. Es una profecía bíblica también. De eso quizás vamos a hablar en un programa posterior, en un cumplimiento de la profecía bíblica. Hermano Frank, ¿qué nos dicen esto que nosotros estamos mencionando en esta hora? Nos dicen que Cristo está a las puertas. No hay ninguna duda que las predicciones de Jesús registradas en la palabra de Dios como señales de la segunda venida de Cristo Jesús están tomando su cumplimiento. Yo sé que muchas personas están diciendo: oremos por la paz en el Medio Oriente, oremos por la paz en tal lugar, oremos por la paz en este otro país. Pero no nos damos cuenta, hermano Fran, que esto es un cumplimiento profético de las palabras de Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús dijo: cuando viereis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea que esto es un llamado para nosotros, para que nosotros nos preparemos para encontrarnos muy pronto con nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de la señal número 4. La señal número 4 es de suma importancia y lleva como título la homosexualidad. Pregunta: ¿cuál fue el plan original de Dios para el ser humano en el principio, hermano Fran? Según Génesis capítulo 1 y versículo 26 al 28, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y subyugadla, y se señoreed en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está la base del hogar. Fue establecida prácticamente por el mismo Dios. Dios dice ahí en su palabra, estamos citando la Biblia, mis queridos hermanos Radio Escucha, no estamos hablando nuestras palabras. Dice la Biblia: Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. O sea, la Biblia enseña claramente, sienta la base, hermano Fran, para que Dios pueda bendecir una relación. Debe ser entre un varón y una hembra, porque así está establecido en la palabra de Dios. Lo repetimos en Génesis capítulo 2 y versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, muy importante, eso fue lo que Dios estableció en el principio, eso es infalible, eso no lo podemos remover. La sociedad moderna está queriendo remover esas bases, está queriendo remover esos principios, por eso el mundo está hoy en crisis. Claro. Por eso la sociedad moderna está hoy en crisis, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha levantado en pugna en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, que es condenado por Dios, hermano Fran, de acuerdo a Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Abominación. Oh, eso es grave, mis hermanos. La palabra de Dios establece esto. Levítico 20, versículo 23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en ¿qué? En abominación, hermano Frank. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto y Dios lo llevó a la tierra prometida, les dijo que no se contaminara con las naciones que vivían en ese entonces allí en esa tierra, porque habían 7 naciones paganas que cometían todo este tipo de abominaciones, y el Señor les advirtió, así como ya lo leímos en Levítico 18:22, el hombre que se echa o se acuesta con otro hombre como que fuera con mujer es una abominación para Jehová. ¿Qué señal dejó Jesús en relación a este asunto? Porque esta es otra señal, claro, mis queridos hermanos radioescuchas, de la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Oyeron esas palabras, mis hermanos? Esas palabras no las estamos inventando nosotros, por eso siempre se lo decimos. Anoten cada uno de estos textos bíblicos. Cristo habló de los días de Lot. ¿Quién fue Lot? El sobrino de Abraham, que vivió en las ciudades de la llanura, en Sodoma y Gomorra. En ese famoso sermón profético, Cristo dijo: así será como los días de Lot, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y cómo eran los días de Lot? Bien. Según Génesis capítulo 19, versículo 4 al 8. Muy importante esa pregunta. Génesis 19, 4 al 8 nos dice: pero antes que se acostasen, o sea, la familia de Lot, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes? Los hombres de la ciudad. Fíjese bien que la Biblia especifica qué tipo de género llegaron a la casa de Lot. Los varones de Sodoma. Y nuevamente vuelve y lo enfatiza. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Hermano Fran, ellos querían conocerlos, pero no es lo comúnmente nosotros entendemos cuando dice: yo quiero que usted conozca a un familiar mío. Oh, mucho gusto, mi nombre es John Lopera. No. Un placer conocerlo y saludarlo. No, sigue diciendo la Biblia. Fíjense bien cómo Lot los confrontó a esa turba y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, que era una maldad lo que ellos querían hacer. El hecho de que querían conocerlos no se refería a que querían saludarlos. He aquí ahora yo tengo 2 hijas, les dijo Lot, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué significa la palabra conozcamos o conocer? Importante lo que usted mencionó en cuanto conozcamos o conocer. Hay un ejemplo bíblico que de Génesis capítulo 4, versículo 1 y 25. Según la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva. En otras palabras, tuvo relaciones íntimas. Exacto. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y fue llamado su nombre Set. La misma palabra de Dios es su propia intérprete. Génesis capítulo 24, versículos 15 y 16 lo especifica un poquito mejor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Noten lo que dice la Biblia, hermanos: virgen, a la cual varón no había conocido. O sea que aquí estamos hablando, la Biblia nos está hablando de Rebeca, una joven virgen que había llegado al pozo a sacar agua, y dice que no había todavía conocido a varón. O sea que nunca había tenido relaciones íntimas o sexuales con ningún hombre, porque era virgen. En otras palabras, hermano Fran, lo que estos hombres impíos de la ciudad de Sodoma y de Gomorra querían hacer cuando llegaron a la casa de Lot, desde el más viejo hasta el más joven, querían tener relaciones íntimas, sexuales. ¿Con quién? Con los ángeles que habían llegado a ser huéspedes de la casa de Lot. ¿Qué otra señal establece la palabra de Dios con respecto a este pecado que estamos nosotros mencionando? Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Escuchen la palabra de Dios, no la nuestra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy importante, va a haber un grupo de personas, hermano Frank, que van a detener con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando nosotros hablamos de la verdad, ¿qué es la verdad, hermano Radio Escucha? Bueno, el mismo Jesús contesta esa pregunta en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis queridos hermanos Radio Escucha, va a haber una generación antes de que Cristo venga a esta tierra, de acuerdo a ese versículo que usted leyó, Romanos 1:18, que van a detener con injusticia la verdad. Se van a levantar en contra de la verdad que está establecida en la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en estos momentos, hermanos Radio Escucha, y van a decir: no importa lo que diga la Biblia, mi gobierno va a establecer leyes que favorezcan
este pecado. La palabra en hebreo detienen es catejo y significa sostener abajo, apoderarse, sujetar o retener. O sea, los gobiernos de esta tierra, los gobernantes de esta tierra, aún los líderes religiosos se van a levantar en favor de estas abominaciones y van a detener, van a sostener, van a pisotear la verdad. ¿Qué nos dice Romanos 1, 26 y 27? Y por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las vicias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Escucharon bien esas palabras, mis queridos hermanos? Estamos citando la palabra de Dios. Espero que las personas que nos están escuchando en estos momentos no se vayan a sentir mal con nosotros. La Biblia dice claramente que esa iba a ser la condición moral del tiempo del fin, porque Jesús lo dijo, así como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice que hombres con hombres y mujeres con mujeres, y recibieron en sí mismos, o sea, en sus cuerpos, la retribución, la recompensa, en otras palabras, de su extravío. ¿Y qué ha traído? ¿Cuáles grupos son los más afectados hoy, hermano Fran, por el SIDA? Mientras que todos los grupos poblacionales son afectados por el VIH o el SIDA, no todos son afectados por igual. Los primeros grupos poblacionales afectados por el SIDA eran principalmente los hombres que tenían sexo con otros hombres. Mis queridos hermanos, el SIDA te lleva hasta la muerte porque es una epidemia concentrada, dice este artículo, estamos leyendo de una enciclopedia. Esto quiere decir que los niveles de prevalencia en ciertos grupos de la población son notablemente más altos que en el resto de la población, puesto que la infección no se ha extendido de manera generalizada. Las epidemias concentradas del VIH o el SIDA hablan de la persistencia de ciertas prácticas, óigalo bien, lo dice una enciclopedia, que aumentan el riesgo de contraer el virus entre las subpoblaciones más afectadas. El grupo más afectado por la epidemia es el de los hombres que tienen sexo con hombres, que representan el 60% del total de soropositivos en el país. Hermano Frank, la palabra de Dios no se equivoca. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, usted lo leyó, versículo 27, dice que iban a cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, iban a recibir en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál será el resultado final de los que practican estas abominaciones? Es duro, pero lo tenemos que leer en la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 y 27, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano Frank, vale la pena recalcar que aquí no estamos condenando o hablando de un grupo de personas en particular. La Biblia condena el estilo de vida que muchas personas de este tipo, que lo dice la palabra de Dios, están practicando. Hermano Radio Escucha, Dios ama al pecador, amén, pero odia el pecado que practica el pecador. Cristo vino a salvar al hombre de sus pecados, pero no salvará al hombre en sus pecados. Que quede bien claro, vamos a compartir un fallo histórico, una noticia, hermano Frank, que salió en la página de internet en BBC Mundo, Los Ángeles, miércoles 26 de junio del año 2013. Esa historia ya, pero es una noticia muy importante. Dice: fallo histórico en
Estados Unidos para parejas gay. Un fallo calificado de histórico. La Corte Suprema de Justicia, óigalo bien, la Corte Suprema de Justicia, esto es irracional, hermano Fran. ¿Por qué? Porque decíamos en Romanos que detienen ¿con qué? Con injusticia la verdad. Y dice que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucional la conocida como Ley de Defensa del Matrimonio, que definía el matrimonio a escala federal como una unión legal entre un hombre y una mujer. La legislación de 1996 negaba a las parejas homosexuales casadas en algunos de los estados de Estados Unidos que permiten las uniones del mismo sexo, los derechos que las leyes federales otorgan a los matrimonios heterosexuales, entre ellos el de que los esposos extranjeros obtengan la residencia legal en el país. La decisión del alto tribunal, que en un segundo fallo abrió la puerta a que se vuelvan a celebrar matrimonios homosexuales en California, cambiará la vida de miles de parejas gay como la formada por David Castro y Jason Little. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Increíble. Esta noticia, el gobierno de Norteamérica se está levantando prácticamente en lo establecido por Dios. En contra de la palabra de Dios. ¿Y qué va a venir como producto de eso? Va a venir una crisis a este país. Y hace apenas unos días, hermano John, se acaba de pasar una ley donde la Suprema Corte aprueba el derecho a un matrimonio de pareja del mismo sexo. ¿A dónde va a llegar este mundo? Estamos viviendo en el tiempo del fin, no hay duda de eso. No queremos hablar mal de nadie, pero los gobernantes de esta nación, los que están en la cabeza de lo que pasó recientemente y esta ley que fue aprobada a favor del matrimonio del mismo sexo, no van a ser llamados grandes, hermano Frank, en el reino de los cielos. Van a ser llamados pequeños y no van a tener entrada en el reino de los cielos, lamentablemente. Dios está a las puertas y Él nos está llamando nuevamente a volver a la obediencia de sus mandamientos. ¿Qué, según la Biblia, es la definición para pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, es la mejor definición que da la palabra del Señor, hermano Fran. Clarito. No tenemos que ir a la enciclopedia británica, no tenemos que ir al internet, ni tenemos que ir a un diccionario de la Real Academia Española para buscar la definición para pecado. ¿Qué es pecado, hermanos radioyentes? Es simple y sencillamente transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. El texto no dice que el pecado fue la transgresión de la ley, sino que es, demostrando así que la ley de Dios todavía está en vigencia en la dispensación del evangelio, o sea, de nuestro tiempo en que estamos viviendo. Quien quiera que sea, independientemente de su nacionalidad o su raza, su religión, en fin, si transgrede la ley de Dios, comete pecado, así de simple. Y el pecado finalmente producirá ¿qué cosa? La muerte eterna, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, hermano Fran. Esto es serio. Claro. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos están pensando y están analizando lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por medio de qué es el conocimiento del pecado? Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano John, podemos aplicar este versículo, que las decisiones que se han hecho, como la que hemos mencionado hoy en día, como todo el mundo hoy, es que se ha apartado de la ley y no podemos ver la magnitud del pecado que hay en nosotros. Así mismo es. El ser humano que está desobedeciendo, que está en rebelión contra Dios o contra la ley de Dios, exacto, no puede ver, reconocer el pecado. Está enceguecido prácticamente, porque la ley, como lo dice el apóstol Santiago, hermano Fran, es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Por eso la ley de Dios no nos puede perdonar nuestros pecados, no nos puede limpiar. El espejo, cuando nosotros nos miramos al espejo y estamos sucios, el espejo nos dice que necesitamos lavarnos el rostro, necesitamos agua y jabón, pero no nos puede limpiar de nuestra suciedad. El espejo, que es la ley moral de Dios, nos lleva a un Salvador que nos muestra, que nos limpia, que nos purifica de todos nuestros pecados. O sea, una pregunta, hermano John: si la Corte Suprema hubiera visto la ley de Dios y la respeta, ¿no hace esa decisión que hizo? Por supuesto que no. Hermanos radioescuchas, en el tiempo cuando la apostasía sea nacional en este país, cuando los dirigentes de este país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es señal para que ocurra la ruina nacional. Hermano Fran, podemos esperar
de que este país va a mejorar? Cuando los gobiernos o los líderes de este país en el cual nosotros residimos y de otros países a nivel mundial están aprobando leyes que atentan contra la misma ley de Dios. Decíamos en el programa anterior, ustedes recordarán, ¿por qué este mundo está en crisis? ¿Por qué? Porque este mundo se ha levantado en rebelión en contra de la ley de Dios. Este mundo le ha dado la espalda a Dios. Y es por eso que nunca, mis queridos hermanos radioescuchas, alcanzaremos esa paz tan anhelada por cada uno de nosotros. Esa paz que el mundo anhela. ¿Por qué? Porque mientras haya injusticia, mientras haya rebelión, mientras la paz se está tratando de lograr por otros medios que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca se logrará esa paz. Citamos nuevamente Romanos 1:18. Este versículo es clave, mis queridos hermanos, porque la ira de Dios, óigalo bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, hermano Fran, el ser humano hoy, los líderes de esta nación, los líderes de los países del mundo se han levantado en rebelión contra la ley de Dios, se han levantado en rebelión contra la palabra de Dios, han pisoteado lo que dice la Biblia y jamás este mundo volverá a ser el mundo que Dios creó en el principio. El plan original de Dios ha sido mancillado por el ser humano. ¿Cuándo cambiaremos? Nunca se podrá lograr ese cambio hasta que nosotros verdaderamente decidamos entregar nuestras vidas en obediencia al Señor. Y es por eso, hermano Fran, que estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que tal vez practiquen estos pecados o que practiquen este estilo de vida. El llamado es para ti hoy, hermano que me escuchas, hermana que me escucha. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Amén. Cristo quiere salvarte a ti de ese estilo de vida. Amén. Porque Él quiere darte vida eterna, pero no te salvará a ti nunca si tú insistes y persistes en seguir viviendo en pecado. Él quiere salvarte del pecado, quiere darte vida eterna, y es por eso que el llamado viene directamente de Jesús en esta hora. Vamos a despedir nuestro programa. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía y si Dios lo permite, será hasta la próxima semana.